Seguimos con el contenido de Encuentro Jurídico y en esta ocasión me traslado al restaurante Mijas para recibir con mucho orgullo a un hombre que venga a lanar esta noche Encuentro Jurídico. Él es el licenciado Francisco Manzano, quien comparte con nosotros temas muy interesantes acerca de todo lo que tiene que ver con sociedades comerciales y por supuesto esas responsabilidades de los directores y administradores de las empresas. Bienvenido. Muchas gracias, Karen, por la invitación, por darme el placer de compartir en tu programa, que ya se ha convertido en un toque de queda para su servidor. Gracias, de verdad que desde el principio pues se ha mantenido muy pendiente de todo lo que es Encuentro Jurídico, como estamos tratando de implementar una herramienta práctica para los estudiantes de leyes, para aquellos televidentes que no entienden mucho de algunas ramas del derecho, se les puede complicar. Nosotros somos una herramienta para que lo puedan entender. Que ha sido muy eficiente, de verdad te felicito y sé que vas a seguir trillando los éxitos que hasta ahora has logrado. Gracias, amén. Licenciado, muy interesante todo lo que tiene que ver con las sociedades, todas esas responsabilidades que recaen en administradores de una empresa o en todos los que son los directivos. Pero antes de eso, escuché sonar por ahí de una puesta en circulación de su libro, que aunque sé que no me puede dar mucha información porque es algo que está todavía... Sí, no quisiera hablar de eso porque la puesta en circulación como tal creo que será a finales de mes o a principios del mes próximo, pero te adelanto que es una investigación exacerbada sobre la responsabilidad penal de los administradores justo con las leyes de sociedades. Ver cómo podemos articular la responsabilidad, cómo podemos perseguirlo, cuáles son los elementos que del tipo penal que refiere la ley se pueden articular y se pueden perseguir. No digamos que es un libro, sino un manual práctico para no ser pretencioso. Sí. Y nada sujeto, como dice el profesor Zaffaroni, que luego de que escribes, las obras solo pertenecen moralmente a su autor, ya pertenecen esas ideas a quienes lo leen, a los lectores. Se modifica la ley de sociedades. Hay elementos nuevos, la gente dice, bueno, ya hay una EIRL y siguen algunas, otras ya no están en funcionamiento. O sea, vamos a hablar un poquito acerca de la modificación de la ley y luego pues vamos a plasmar un poquito más constante otros temas. Mira, desde la codificación francesa, el Código de Comercio regulaba las leyes, regulaba el sistema de sociedades. Ese sistema de sociedades quedó anacrónicamente infuncional porque todo se quedaba en los estatutos, no había ningún tipo de regulación. A partir del 2008 eso cambia y entonces la nueva ley de sociedades articula una serie de sociedades y derechos que vienen inclusive a transformar y a dinamizar la parte societaria, principalmente instaurar los derechos de información de los socios minoritarios, quienes nunca tenían la oportunidad de conocer las cuentas y eso y demás. En el año 2011 se articuló una nueva reforma a esa ley del año 2008. Te cuento que para mi crítica personal, la ley, aunque vino a hacer un aporte, creo que no vino a dar esa respuesta que las empresas querían de una ley de sociedades. ¿Por qué? Porque se convirtió en una ley muy formalista, de corte, muy inflado en los ilícitos penales. Te comentaba que el derecho de la vida, tú miras la parte del Código Penal y no encuentras más de 10 o 12 artículos, y principalmente uno con circunstancias agravantes, los otros. La ley de sociedades tiene más de 60 o 70 violaciones que se articulan como una ley de sociedades, es decir, que se protegen más las formalidades que prevé esa ley, como el respeto a la norma, más que la dinamización de la economía. Entonces, ¿qué hace eso? Que los litigios que antes tenías en las sedes comerciales, instauradas en los tribunales civiles, porque no hay tribunales de comercio, entonces se van a ir ahora a los tribunales penales. Entonces la cosmovisión del derecho penal es muy diferente a la cosmovisión de la delincuencia económica. Es decir, estamos acostumbrados en la parte penal pues a una delincuencia o a resultados, por ejemplo un homicidio, un robo de manera concreta. Cuando tienes una infracción de corte económica, no tienes rastro, solamente son documentos inertes que no hablan ni describen una conducta típica determinada, sino que más se centran en el deber, en qué debió de haber hecho ese administrador o cuál fue la aportación prudente. Y eso hace que la ley de sociedades pues venga a suplir ese vacío que existía, pero lo vino a suplir con demasiados ilícitos penales
que no se corresponden con la realidad económica, que de hecho en otros países la hiperinflación de normas penales punitivas para las sociedades han estado reduciéndose. De hecho, tú tomas Argentina y no tiene más de 6 ilícitos: administración desleal, vaciamiento de empresas, presentación de estado financiero de manera irregular. Aquí tenemos más de 60 o 70 ilícitos. Todo es un ilícito. Entonces, si miramos la visión del derecho penal, no se corresponde a un estudio articulado. ¿Qué otra crítica le hago a la ley de sociedades? La ley 3111 que vino, de cierto modo, a adecuar la ley de sociedades del año 2008, no me parece que haya dado la respuesta suficiente. ¿Qué hizo? Implementó un sistema de ley de sociedades diferente, las sociedades anónimas simplificadas, pero vino simplemente a ajustar algunos temas. No vino a articular y a modernizar la ley. Fue una oportunidad que se perdió, porque lo que se hizo fue, inclusive, miras en la redacción y parecen cláusulas de contrato, en vez de una redacción directamente de ley que no esté sujeta a interpretaciones vagas. Entonces eso hace que exista una debilidad sustancial. Entonces, te comentaba que, por ejemplo, los trabajadores se unificaron y dieron la lucha, y hoy por hoy tienen los tribunales laborales y tienen un estatuto que los rige. De hecho, sin discusión alguna, la mayoría de los tratadistas intelectuales, el derecho más organizado, de más jurisprudencias tiene, es el derecho laboral. Ahora bien, tú trasladas que las empresas no han podido articularse para formar y exigir los tribunales de comercio. Es decir, un proceso comercial que requiere la urgencia de la liquidez de una empresa tiene que sujetarse a lo mismo que una partición de herederos que se reclaman aquí, que se reclaman allá. Las empresas solamente tienen dos necesidades: que les cumplan los contratos, y quienes se les incumplan sean sancionados por ellos y que tengan un resarcimiento. Sí, que no ha habido esa respuesta lógica al plano de las sociedades. Entonces, ¿cuáles serían esas necesidades de que exista un tribunal comercial de comercio, que aquí no lo hay, o si de alguna manera se tratan casos, pues no se tratan tan de cerca, para que los procesos no sean tan lentos, y si yo quiero que se conozca un expediente que tengo, un caso que tengo, no dure 3 años, 8, 6 meses para conocerse, y quizás ni siquiera se conozcan? O sea, ¿cuál es la importancia de la Corte de Apelaciones, el necesario del primer grado en este caso? Mira, las motivaciones son muchas, pero la voy a clasificar por causas. Primero, tiempo, eficiencia en el manejo de los casos. Los tribunales primero son especialistas en temas de comercio, entienden los usos comerciales y pudieran dar una respuesta más efectiva. Otra razón sería el tiempo en la respuesta de la decisión de que si tengo razón o no tengo razón. Si vas a un tribunal civil y sometes un caso comercial, tú duras 3 años instruyendo un proceso y luego de 1 año te sale una decisión judicial. Si no tiene un cúmulo de trabajo, si cansas a las oficinistas para que te den la decisión. Luego la contraparte, con un acto de alguacil de 200, 500 pesos, te anula esa sentencia, o por lo menos te la suspende para que la Corte de Apelación la conozca con el efecto devolutivo desde cero y se instruya a un segundo grado. Entonces, ¿qué hace? Si tú miras, la parte de primer grado es infuncional, porque una corte lo va a conocer de cero y no hay números cáusulos. ¿Qué quiere decir eso? Una restricción a la apelación y que se evidencie una revisión de la sentencia para ver si es capaz de ser anulada. No existe eso. Tú pones la apelación y se conoce de cero. Vuelves y tienes que instruir el proceso de cero igual. Entonces eso es un costo para las empresas. ¿Qué tienes? Que los conflictos están en manos de una jurisdicción determinada que puede ser más eficiente. Una demanda en cobro de pesos, se mira la factura, la persona no cumplió y esa decisión puede rendirse en una audiencia. No hay una obligación de motivación porque no tiene una articulación de derechos que puedan estar, que no sean económicos. Es decir, no tienes el derecho a libertad, no hay prisión por deuda. Y eso te crea. ¿Cuál es otra causa? Yacar, en una empresa en República Dominicana entra en cesación de pago y quiebra en 6 meses. Porque no hay articulada una institución que pueda frenar a los acreedores
para que la empresa pueda tener un respiro. Se le van 5 trabajadores, tienen las prestaciones laborales, la TCS le pone una multa, Impuestos Internos le pone una multa por una falla en la declaración. Tienes deuda con los suplidores y tienes los acreedores de los bancos. Todas esas deudas se conjugan y hacen una tormenta perfecta jurídicamente para que esa persona quiebre. El costo de defenderse ante todas esas demandas también se le agrega. Entonces las empresas no tienen esa estructuración. Entonces, ¿qué pasa? Una institución como la quiebra, la reestructuración mercantil, sería un respiro y que la conozcan tribunales y la conozcan en ese tipo de estructuración. Entonces, evidentemente, esa hace que sea necesario los tribunales de comercio. Te hablaba de la necesidad de, tú tienes, por ejemplo, un homicidio, tienes esa patología forense. Tienes, por ejemplo, una falsedad en escritura, tienes al INASIF. Tienes narcotráfico y tienes también... Y tienes el INASIF para la comprobación de si es sustancia controlada, alucinógena, la clasificación que sea. Cuando una empresa sufre un robo de mano de las personas que se dé confianza, te aclaro, yo tengo casos muchos de responsabilidad penal de administradores. Y no existe un solo caso que no tenga que ver con la confianza. Pero entonces en este caso sería por abuso de confianza. Correcto. ¿Qué dice el juez en ese caso? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo acoge? Pero ¿qué pasa? Que no hay una institución que te mire los estados contables desde el punto de vista forense. Cuando una empresa sufre un robo, suponte de 300,000 pesos, el costo de la auditoría va a depender del volumen de documentos y la complejidad de la organización de la empresa. Te puede costar hasta 800,000 y 1,000,000 de pesos. Y las empresas saben que para poder perseguir a una persona de 300,000 pesos, no la persiguen. Y esa persona sigue entrando a otras empresas y haciendo lo mismo. ¿Qué se puede recomendar hacer? Bueno, una institución dentro de los estamentos del Estado, del INASIF, que es un Instituto Nacional de Ciencia Forense, puede articular un departamento de auditorías forenses que emitan informe y ahí eliminan el riesgo de si hay un caso montado o no y tienen el riesgo, inclusive cobrar un tributo. Es decir, una especie de contribución, mire, 100,000 pesos, 50,000 pesos le podría costar el costo de operación de eso, pero no 800,000, 900,000. Ahora, si usted cuestiona eso y se la siente insuficiente, usted puede optar por eso. Entonces, las empresas cuando van a poner querellas en los estamentos judiciales, se encuentran con un fiscal que tiene sed de sangre, solo investiga casos evidentemente homicidios, robos, criminales. Entonces, cuando le llevas un procedimiento de corte comercial, entiende que eso debe de conocerlo un tribunal civil. Él desconoce que los tribunales civiles no están especializados en materias comerciales, porque solamente tienen un sesgo y una mezcla que los mismos jueces no saben cómo decidir un asunto civil y un asunto comercial. De hecho, es el mismo procedimiento y la misma anacrónica formación que se tiene sobre los aspectos empresariales, no evidentemente societarios. Porque aclaraba que eso se aclara en el libro, que la parte societaria solamente verifica el tema de los socios. El derecho de sociedades solo ha venido a regular el tema de los socios y el 90% de las empresas importantes de República Dominicana no tienen problemas societarios porque los socios son mayoritarios y los otros son familiares. Es decir, que no vino a dar una gran solución al tema. No hay una ley de sociedades empresariales que sí se necesita, una ley de quiebra, una ley de reestructuración mercantil, una ley concursal, que mire cuando las empresas están en estado de cesación de pago, una articulación de la parte penal para ver a los administradores, ya no a los socios, sino a los administradores dentro del esquema de la administración de la empresa y frente a los terceros. El único aporte, quizás de significación y relevancia jurídica, es que se instauró el principio de levantamiento de velo corporativo, que deviene de la institución americana como el Digress Act, es decir, disgregar la personalidad jurídica para que las personas no digan, no, es la empresa la responsable, no el administrador o no los socios. Entonces tú tienes un principio de penetración hacia las empresas y puedes utilizar la oponibilidad de la persona jurídica o el velo corporativo dependiendo la fase, que eso ya eso se explica muy bien, pero que los jueces no saben articularlo. Vas a solicitarlos en temas civiles, no tiene que haber un fraude, es decir, no es un fraude a la ley penal, sino un fraude en el negocio, y es muy complicado. ¿Qué hay que hacer, ya Karen? Evidentemente crear esos mecanismos simples que no son muy costosos, porque las empresas son las células más pequeñas
y del cual motoriza toda la economía. Ya de hecho no se habla de países desarrollados y no desarrollados, sino países industrializados y países no industrializados, porque son las empresas las que crean los puestos de trabajo. Tú reúnes al Estado Dominicano y es el empleador directo más grande. Creo que la última cifra andaba por los 600,000 empleados. Tú tomas todas las empresas y son los que alimentan a los 9 millones de habitantes restantes y crean puestos de trabajo emergentes. No hay una división. Por ejemplo, la ley de sociedades, la ley de derecho laboral, no te da respuesta. Un banco con su relación empresarial tiene las mismas regulaciones que la de un colmado, que la de un salón. Es decir, tanto las leyes, al ser uniforme, crea una verticalidad que no hace un equilibrio. Y no hay equidad, porque no hay equidad de un colmado a un salón a una empresa grande, pues mucha la diferencia. Claro, y entonces tú tienes que regular situaciones partiendo de una realidad económica, no de una realidad jurídica que tú tienes que tener, sino agarra los sectores económicos y los regulas. El aporte que hace la ley de sociedades son empresas unipersonales de único dueño. Pero eso no es una respuesta, porque eso lo único que persigue es la separación del patrimonio. Es inclusive un salvamento a la propia persona. No es un incentivo para tú regularte, que tiene que ir acompañado con incentivos fiscales, que sí los hay. Sí los hay. Es decir, en salones, en temas, las empresas tienen cierta distinción una con otra, pero no lo tienes en el aspecto positivo de la legislación. Y eso hace que choque y que sea ineficiente el sistema económico desde el momento en el que tienes que regularlo. Y eso es una de las contribuciones que debemos hacer, partiendo de una revisión de la ley de sociedades y de todo el sistema empresarial dominicano. Aprovechemos la oportunidad para brindar con este vino delicioso que nos han ofrecido nuestros amigos de Mijas. Bueno, pues así que un placer. Salud. Qué bueno que está con nosotros esta Gracias, noche, Yacari, disfrutando de todo lo que es encuentro jurídico. Definitivamente hay un tema muy importante dentro de todo esto que es sociedades, que es muy extenso, pero es muy importante que la gente conozca. Responsabilidad penal de directivos de las empresas, directivos o administradores de las empresas. ¿Cómo se maneja? Porque hablábamos anteriormente, me mencionaba, bueno, abuso de confianza. ¿Cuáles son esos casos que se ven también dentro de lo que es el abuso de confianza? Y de ese tipo de responsabilidad penal, ¿cómo llega un administrador? Sí. ¿Qué hace mal? Porque bien no es. Exacto. Una demanda. Sí. De hecho, mira, tomamos prestado, por ejemplo, se hace un análisis de que el abuso de confianza no es un delito societario, porque no necesariamente los administradores o los que cometen abuso de confianza siempre son administradores o son personas que son directivos de empresa. En la relación por la cual utilizas el abuso de confianza es porque es el ilícito que te permite sancionar a un administrador porque le das un mandato. Y como uno de los contratos que describe el 408, que es el que establece el abuso de confianza, violas el mandato y es como una protección penal que se le da a ese contrato civil. Y el mandato cabe en todo. Cabe en una administración, cabe en una copropiedad, cabe en una sociedad civil y cabe en una sociedad comercial. Pero ese ilícito es anacrónico para las funciones que hay. ¿Por qué? Porque muchas de las delegaciones, tú tienes una empresa con relación vertical y hay una persona encargada de contabilidad, otra persona encargada de la supervisión. Gerencia, publicidad. El tema de publicidad, el tema de mercadeo, informática. Y tú puedes cometer un atropello a la sociedad y un robo dentro de la empresa que no necesariamente tenga que provenir de los directivos. Por ejemplo, yo te comentaba que la modalidad que tienen las empresas, de la experiencia que he tenido con el tema de gas, es que los empleados se les desvían y le venden el gas que tienen, se lo venden a otra persona y dicen que se le gastó o que se diluyó porque el gas, como en algunas ocasiones es líquido, es gaseoso, tiende la dilución del caliente. Entonces venden el combustible y lo tienen en el asunto. ¿Qué tú haces con ese empleado? Para tú articular un proceso penal, la empresa tiene que invertir un dineral en eso. Más dinero y no hay un fiscal encargado de temas empresariales, que debía de haberlo.
Entonces tú tienes, por ejemplo, el sector de la construcción. Una persona encargada del estado de las compras falsifica facturas en componenda con el departamento de compras, hacen cotizaciones, compra de varillas inexistentes, se pagan y en realidad nunca se hacen. Entonces, evidentemente, cuando esa empresa tiene que ir y tiene que someterse a un proceso penal y el fiscal le pide que tiene que traer una auditoría, la auditoría cuesta 800 o 1 millón de pesos, dependiendo de la organización. Pagarle a un perito y a una persona para que esté en un tiempo razonable sale costosísimo. La empresa no se motiva. Entonces tú tienes el delito de abuso de confianza, que es solamente a través de un mandato. Entonces no puedes articularlo por ahí. Entonces te vas al robo asalariado, que es cuando una empresa pues comete robo. ¿Qué pasa? Que hay una discusión doctrinal fuerte con los fiscales, que ellos entienden que probablemente en un caso pudiera ser robo asalariado porque la persona tomó algo que no le pertenece, pero inmediatamente se lo entrega, si él lo administra, ya se borra ese ilícito. Pero no es un mandato propiamente dicho, porque no le estás confiriendo. Probar ese mandato es diferente. Llevas ese litigio a la parte penal y nunca tiene una solución viable. Yo, que tengo experiencia en temas de responsabilidad penal de administradores, entrarlo a la burocracia penal es más difícil que la solución del problema que le puedes dar con el mismo empleado, diciéndole: mira, se te va a someter, va a entrar el asunto, vamos a negociar, tus prestaciones laborales son intocables. Entonces, como no se sanciona, el empleado siente como un premio al mérito que se roba una cantidad de dinero, también se lleva otra cantidad para tener en esa ocasión las prestaciones laborales. No, y que lo puede volver a repetir, porque si en la primera pues no recibo ningún castigo, ninguna penalidad, puedo pensar en hacerlo en otro momento, pero para llevarme más. Claro, y además que es un chiste. Por ejemplo, tú agarras el derecho penal. El derecho penal es la reinserción del delincuente a la sociedad para que no vuelva a cometer el ilícito. Relativa. Yo te justifico no que una persona tal. que tenga problemas de mitomanía, de robo, de drogas, ahí se presenta ante un juez y le diga: mira, realmente yo no lo voy a hacer. Pero imagínate un administrador que no convocó a una asamblea durante un año y que se someta en un proceso conjuntamente con otros ilícitos y se logra una condena de 2 años. Él va a ir donde el juez de la pena a decirle: yo no vuelvo a dejar de convocar asamblea, yo no voy a dejar, yo me voy a reinsertar en la sociedad. No tiene sentido. No tiene razón. No tiene sentido, porque con la política de última ratio, donde la parte penal entra cuando las soluciones en los tribunales civiles y en las vías entre particulares no se afecta, entonces entra. Y tenemos que la penalidad, una persona entra a una cárcel y, óyeme, te juro que no sale rehabilitado ni en un 100%. Es mi opinión también, ¿eh? No, porque pasan el día entero haciendo nada. Y los que hacen, no estoy criticando que todas las personas que estén en cárceles ahora mismo no están haciendo nada, sino que lo que se incentiva es hacer diplomas, hacer cursos para obtener la libertad luego de la mitad de la pena. De hecho, en todas partes del mundo, la reincidencia es una circunstancia agravante que suprime los derechos. Un infractor primario en un tema económico, cuando comete el segundo ilícito, ya tiene una reincidencia, ya no se le aceptan circunstancias atenuantes, ya no tiene los beneficios que tiene un infractor primario. Entonces, ¿qué pasa? Que tú careces de esa fuerza penal porque no te ayuda, porque tienes que depender de la inercia o no de la fiscalía, que tiene otros sistemas mucho más complejos. Entonces, no es que no se lleve, sino que sea un poco más fácil en la tonalidad y que no sea tan costoso, porque tienes que buscar un abogado que se especializa en el área. Buscar un abogado especialista en el área, un consultor, un auditor para que te haga la auditoría, tiende a ser costoso. Y es costoso. Evidentemente siempre. Entonces, ¿qué es lo que critico de la ley en cuanto a la parte penal? La infracción que tiene la legislación penal. Se instauró y comenzó a hacer esos ilícitos especiales. Entonces, el comerciante solo no tiene incentivo de volverse sociedad, porque solamente aplica, como son delitos especiales de una ley especial, el comerciante prefiere seguir solo, no le interesa articularse como la sociedad. Yo te comentaba que una empresa es una unidad económica que produce bienes y servicios.
tú cuando creces, es decir, que una empresa puede ser sociedad o no, puede ser una persona. Cuando tú creces y quieres organizarla, entonces tú utilizas las empresas o las sociedades comerciales, propiamente dicho. Y entonces las sociedades lo que vienen a hacer es una forma de organización del patrimonio de una empresa, para que una persona pueda estar en Santiago haciendo una reclamación ante un tribunal, puede estar en otro tribunal en Higüey, pueda reclamar ante la TCS y puedan tener poder y esté siempre la persona jurídica. Es eso el incentivo de crear una empresa, agregado de que se separan los bienes particulares de los socios y de los administradores en ocasión de los bienes particulares de las empresas. Pero fuera de ahí, el incentivo de vincularte a una empresa no existe. No existe porque no está articulada una separación como se clasifican las marcas. Déjame clasificar las empresas, crear empresas. ¿Cuántos colmados hay? ¿Cuántos salones de belleza hay? El emprendedurismo, déjame incentivar a través de leyes que se vayan a articular sociedades. Entonces, ¿qué pasa? Sometes una ley en esas consideraciones en el Congreso y casi todos los estados similares al nuestro tienen un sistema bipartidista. Si es el PLD o el PRD que pone en enmienda o en agenda la colocación de una ley de esa naturaleza, el otro no la apoya, porque solamente tienen una agenda predeterminada. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente, como esos empresarios comunes que vienen subiendo no tienen ni un amigo legislador o no tienen forma de cómo prevaricar en el Estado para hacerse una ley justa a la medida. Respaldo. Entonces, ese respaldo, esa no tiene esa prevaricación, ese tráfico de influencia, pues evidentemente nunca llegan a tocarse esa ley. Como nunca llegan a tocarse esas leyes y no hay una organización empresarial que verdaderamente impulse reformas de esa naturaleza, ¿qué pasa? Que si se somete una ley, se imponen los criterios políticos. Y ya tú sabes el mamotreto jurídico que sale de ahí, cómo es la ley de sociedades, que es un mamotreto mal articulado, que solamente viene a responder y a crear derechos que ya se conocían, pero que no vino a dar respuesta. Ojo, quien articuló la ley de sociedades es el profesor José Luis Tavera, quien me formó dentro del derecho de sociedades. Y él ha expresado, no me lo ha dicho a mí directamente, pero a personas allegadas a él que tienen vinculaciones conmigo, que eso no fue la aspiración de la ley que entró al Congreso, que salió otra cosa, por eso hubo que reformarla con la ley 3111 y entonces aligeró la carga, pero no solucionó el problema que había creado la ley de sociedades, que tú tienes respuesta, puedes hacerlo, pero no utiliza las llamadas TIPS, las tecnologías, por ejemplo, hacer una asamblea en teleconferencia. De cierto modo la ley le da cierta validez, pero cuando la pones en un tribunal, aun cuando la ley de comercio electrónico dice que sí, pero entonces te dicen sí, pero eso no es comercio electrónico, eso tiene un asunto. Entonces la propia ley de sociedad dice sí, son válidas las sociedades, las decisiones que se toman así, la llevan a un tribunal y un juez no entiende esa parte. Trata de interpretar lo que quiso decir el legislador. Correcto, dice, no, hay derechos que no se pueden tocar en una asamblea, porque ¿cómo se da la fiabilidad? Si la firma es necesaria, si no hay la certificación de la acreditación, entonces se cuestiona esa parte y en definitiva no logras tener un resultado positivo. Evidentemente hay que revisar la ley, hay que revisar la parte penal de la ley, resumir esos ilícitos y en ocasión de una reforma al Código Penal, articularlo dentro de los ilícitos económicos y de los ilícitos de corte empresarial para que puedan fluir y crear. Yo creo que la oportunidad de los empresarios de crear un tribunal de comercio deja mucho más ventajas para que resguarde su derecho un tribunal especializado que un tribunal que tenga contaminación con el tema civil. Porque el tema civil no urge. Tú puedes tener una importancia en algunos temas, pero no urge. Un embargo inmobiliario se va a hacer, la cosa está ahí. Una partición de bienes está ahí, se puede nombrar un administrador. Pero cuando tienes una deuda y necesitas ese pago para seguir comprando inventario, y la respuesta para ese pago toma 3 años, y luego que tienes esa sentencia, ya Karen, para ejecutársela a la otra parte, si no distrajo los bienes, que por lo general si logras embargarlo,
entonces te van a tomar 3 años más porque te van a demandar la nulidad del embargo. Entonces, cuando tú sientas a un empresario y le dices, mire, estas son las reglas del juego, prefiere transar o buscar medias alternativas. ¿Cuál es la media alternativa? Claro, el arbitraje, pero el arbitraje sigue siendo una respuesta efectiva para solucionar conflictos alternos, pero no es la solución para personas que no pueden acudir a ese tipo de... porque sale costoso. Es una justicia pronta, rápida, que yo inclusive, de cierto modo, motivo que los empresarios pongan cláusulas arbitrales y se acerquen un poco más a las cláusulas arbitrales, porque el arbitraje en la Cámara de Comercio, con la forma en cómo se está haciendo, los litigios tienen resultados y a veces se concluyen en 6 meses. Es decir, tú tienes una respuesta en un término de 1 año, ya tú tienes un laudo arbitral definitivo. Y el hecho de tener cuerpos especializados que conocen la materia, eliges a las personas para que te solucionen un problema, no el Estado, porque son servidores públicos, pero tienden a considerarse que son funcionarios públicos y tú piensas que vas a molestar. Sí, que es un favor que te está haciendo ese funcionario, Siempre. ese servidor público en ese caso. Entonces tienes ese inconveniente que tú le pagas con los impuestos, entonces para tú ver a un funcionario, para explicarle una situación fáctica, no, me van a vincular, no, mira, aquí simplemente quiero decirte que este caso tiene 4 años y que no ha salido. Entonces, esas dificultades, ¿cómo se supera? Con un tribunal de comercio que pueda articular la parte societaria, pero que también pueda articular las relaciones interempresariales que puedan haber entre las empresas, como lo ha logrado, reitero, la propia parte laboral. Los trabajadores han organizado y tienen sus tribunales laborales, sus sindicatos que le articulan y le defienden. Y no entiendo la razón, por más que busco vuelta, de no entender por qué la clase empresarial no se ha unido y crear un procedimiento rápido, eficaz y efectivo para que sus problemas sean considerados en un tribunal, aun cuando cueste más que el mismo tema civil. Entonces eso es una debilidad que tenemos que salvar. Entonces, otra cosa que tienen las empresas es la parte de la tesorería de la seguridad social. Las cargas que tiene una empresa tienen el riesgo laboral y todo lo que implica la tesorería de seguridad social. Tienen también las cargas del anticipo que tienen que pagar de ganancias inesperadas. Tienen también que pagar en la fluctuación del ITEVIS en cada compra, que en muchas ocasiones se puede hacer compensaciones, pero en otras ocasiones, en gastos menores, no puedes hacerlo. Tienes que tener un gasto y una contabilidad pagada. Tienes que hacerlo todo a través de un abogado. No puedes hacer nada, una empresa no puede hacer nada por sí sola. Va y pregunta en cualquier institución pública y le dicen, tienes que buscar un abogado. Entonces, es lo que te digo, cuando la desorganización empresarial se siente afectada porque no encuentra ese respiro y es la que más aporta al fisco que cualquier otra institución o cualquier otra unidad económica, las empresas son las que más aportan y son las que menos reglas claras tienen con ellas mismas entre ellas y evidentemente con sus trabajadores. Y una empresa puede puede quebrar fácilmente. Faltan leyes de reestructuraciones mercantiles, leyes concursales, como te decía, que conozcan de esos tribunales especializados porque es un mundo muy fuerte para conocer. Bien, licenciado Francisco Manzano, vamos a brindar por esta noche, compartir con nosotros en Encuentro Jurídico. Estamos desde Mijas, ubicados en la Max Enrique Ureñas número 47, con el teléfono 809-567-5040. Hemos disfrutado de un solomillo a la pimienta delicioso que hacen aquí, así que los invito a que vengan a compartir una noche espectacular y un buen vino aquí en el restaurante Mijas. Licenciado, gracias por acompañarnos, de verdad que sí, este tema va a ser muy interesante, como lo que siempre tratamos de ofrecer en Encuentro Jurídico.